Estamos con la serie de las 7 cartas del Apocalipsis y hoy nos toca la segunda carta, que es la carta a la iglesia de Esmirna. La primera fue a la iglesia de Éfeso y la compartimos con ustedes. Quiero dar un pequeño resumen de lo que es el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro que a muchos le llena de temor, de inseguridad, pero en realidad fue un libro escrito precisamente para que la iglesia que estaba siendo perseguida pudiera tener fe en que este no era el final, que vendría la gloria del Señor en su segunda venida. Y el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. El autor, Juan, se presenta como siervo de Dios, hermano y compañero de todos nosotros, en el sufrimiento, en el reino, dice, y la paciente resistencia que son nuestros en Cristo Jesús. Desde el comienzo del libro hay una tendencia que ya va marcando el apóstol Juan de que debemos resistir, que debemos ser pacientes. Juan recibe instrucciones a través de visiones divinas en el Espíritu, y como un profeta, como un apóstol autorizado, escribe el mensaje sobre la revelación que el mismo Jesús está haciendo. El Apocalipsis en realidad es la revelación de Jesucristo. Así que diría, es un libro culminante porque está al final, pero también en lo más alto porque es el Señor dándonos las últimas instrucciones. Jesús está en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, ¿no? Tiene un espacio donde sus historias, los evangelios, ese mensaje de transformación es relatada, pero él tiene una participación especial en el Apocalipsis porque es él el que habla. Juan escribe a 7 iglesias que son iglesias históricas de ese tiempo en la provincia romana, en la actual Turquía. Lo que es Turquía hoy, esa era la provincia romana, y se dirige desde Patmos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como si alguien desde Patmos empezara a recorrer en un círculo. Entonces esta es la segunda iglesia. Patmos está aquí al costado, la primera iglesia es la de Éfeso, que está bien cerca de la orilla, y ahora vamos a lo que es hoy en día la ciudad de Smir en Turquía, Smir, con Y, Esmirna en la época de el Apocalipsis. Juan escribe solamente a 7 iglesias, pero existían muchísimas otras iglesias en el Asia Menor. El número 7 en la Biblia simboliza totalidad y plenitud. Se escribe a 7 iglesias, así como el Apocalipsis tiene 7 en una constante, las 7 copas, los candelabros. El 7 es una totalidad. Quiere decir que este mensaje no solamente se escribe para Esmirna, se escribe para todas las iglesias y para nosotros también, por añadidura, hoy. Recuerden que siempre les digo, saquémosle a la palabra 3 sentidos. El sentido histórico, el qué dice. El qué dice es lo que voy a leerle ahora del texto. El qué significa, ya usted se mete adentro del texto, nosotros nos metemos adentro del texto. ¿Y cómo lo aplico? El sentido práctico. Entonces tiene el sentido histórico, el sentido virtual y el sentido práctico. El sentido práctico es el que yo debería llevarme después de esta reunión. Entonces, la revelación de Jesucristo, eso significa Apocalipsis. Y son visiones dentro de un marco narrativo que usa un lenguaje que era muy común en ese entonces. En el Nuevo Testamento se escribía en narración, en historia, epístolas, y en términos apocalípticos. No solamente en el Apocalipsis hay textos apocalípticos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, estábamos leyendo el libro a los tesalonicenses, la primera carta. Bueno, la primera carta a los tesalonicenses tiene mucho lenguaje apocalíptico. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba preocupada del tiempo futuro y entonces el apóstol Pablo le dice cómo va a ser la segunda venida, y como punto central. En el punto culminante de todas las profecías de la Biblia, Juan anuncia, pero es Jesús, Juan habla, pero es Jesús, dice que Jesús ya cumplió.
que Jesús está cumpliendo y que Jesús va a cumplir al máximo todas las profecías de la palabra como un rey que sufrió, pero que conquista. Entonces, el mensaje central de todas las cartas de Apocalipsis es que Dios gobierna de manera soberana, ahora. Y aunque ya derrotó el mal, estamos viendo mal, pero Él va a vindicar a la iglesia que hoy sufre y va a consumar el reino que Él ya estableció. El mensaje de Apocalipsis nos desafía a arrepentirnos, a resistir a las tentaciones que tenemos en el día a día y que son tentaciones culturales, sociales, mundanas, pero también a resistir la complacencia espiritual y las enseñanzas falsas. El Apocalipsis nos anima y nos fortalece para que centremos nuestro testimonio en Jesucristo. Hoy leíamos algo de Omar Gaitán, que es importante que nuestro testimonio glorifique al Señor. Pero si yo no doy testimonio, ¿cómo voy a glorificar al Señor? Después, cuando yo doy testimonio, el Señor va glorificando y va metiéndose dentro de ese testimonio. Pero tenemos que hablar. Entonces, dice el libro que los creyentes deben aferrarse a Jesús, a cómo Jesús les cambió la vida, y que creyendo en eso soporten algunas pruebas y esperen con resistencia en el presente el reino futuro de Dios. Y ahora voy a leer la carta a Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11. 8, 9, 10, 11. 4 versículos. Pastor, va a predicar corto, sí, muy corto, porque lo bueno si es breve es 2 veces bueno. Y si no, se disimula mejor, como dicen los que saben. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escuchen. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y van a sufrir persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Es interesante, pero cuando vamos a ver el texto, sobre todo en las Biblias desde el 1800 en adelante, van a ver tinta roja acá. Tinta roja quiere decir, cuando la Biblia está pintada de rojo, no estaba así en los manuscritos, pero después la iglesia le puso color rojo a esas palabras para significar en la liturgia y en la exposición que eso es lo que dijo Jesús. Son palabras de Jesús. Cuando vemos el rojo en nuestra Biblia es porque Jesús está hablando. Entonces quiero que anotes 3 cosas. Este no es el mensaje, pero hoy a la mañana me quedé pensando qué es lo que Jesús nos dice. Le dice a Esmirna, pero nos dice a nosotros. Primero, conozco. Segundo, sé. Tercero, te advierto. Y cuarto, te daré. El Señor conoce, el Señor sabe, y porque conoce y sabe, nos advierte. Y ahora nos queda a nosotros la otra parte. Después de esa advertencia que el Señor nos hace, de que no nos preocupemos, que sigamos confiando, que no nos distraigamos con la prueba, que miremos más allá, entonces nos dará. El Señor conoce absolutamente todo, el Señor sabe absolutamente todo. Si te preguntas, pero Dios sabe
conoce, sí conoce, conozco tus sufrimientos, sé cómo te calumnian, te advierto que el diablo te va a meter en problemas, pero te voy a dar la corona de la vida. Fíjense qué mensaje. Entonces, Esmirna, ustedes saben que Esmir significa amargo, viene de la palabra mirra, que la mirra, uno de los objetos que le regalaron de muchísimo valor al Señor en el pesebre, mirra. Y es amargura, pero muy valioso porque se usaba para hacer sacrificios y hacer óleos, la mirra. Y con esa palabra se relaciona Esmirna. Entonces la Esmirna, de acuerdo a lo que yo le puse, es la iglesia que va a recibir la corona, la iglesia coronada. Cristo les recuerda y nos recuerda que conoce el sufrimiento, nos advierte de la persecución que van a hacer a nuestra vida y nos anima a permanecer fieles. Esmirna, después de Éfeso, era la segunda ciudad más importante de la provincia del Asia. Allí había un famoso estadio deportivo y un teatro público romano extraordinario. Era una ciudad portuaria a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Cuando hay puertos, pero no necesariamente porque están en el mar, sino porque antes los puertos eran el río conectaba con el mar. Es una ciudad que está un poquito adentro. Pero esta ciudad era famosa por la belleza, por el orgullo cívico que tenían los ciudadanos, y además porque había nacido Homero, ese poeta griego de la antigüedad. Era un centro de culto al emperador, un centro importante de culto, de tal manera que había un templo para la Deu Romas, para la diosa Roma. Tenían a Roma como diosa. Y la persecución era una moneda corriente en la ciudad. Un anciano, el primer anciano, obispo de Esmirna, Policarpo, fue martirizado en la hoguera, porque no quería dejar de reconocer a Cristo como el Señor y se negó a reconocer a César como Señor. Y esta es una iglesia que fue fundada por Pablo, presumiblemente, cuando él estuvo en Éfeso y siguió por ese lado. Pero el versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y acá nos da un dato, dice, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. A una iglesia perseguida, Cristo se hace conocer como soberano, primero y último, el que estuvo muerto y el que volvió a vivir. Lo que le está diciendo es que si Él venció la muerte, nosotros también podemos hacer frente a lo que estemos pasando. Así Jesús consuela y asegura hoy en día a los creyentes que sufren. Un dato no menor, la ciudad de Esmirna había estado desaparecida, había muerto y había vuelto a la vida. En el año 600 a.C. había dejado de existir esta ciudad y en el año 290 a.C. volvió a levantarse. O sea, Cristo está diciéndole a esa iglesia que así como Él fue el primero y el último, también ellos, la iglesia, va a triunfar. En el versículo 9 empieza con, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Para Cristo no pasa desapercibido el sufrimiento de esta iglesia ni el de los miembros de esta iglesia. Y si pasó con Esmirna, pasa con nosotros. Para Cristo no pasa desapercibido lo que esté pasando, lo que esté sufriendo. Y tampoco pasan desapercibidas sus penurias, las presiones. Y las penurias incluyen presiones económicas, abusos verbales, marginación. Esta iglesia, dice, era materialmente pobre, pero espiritualmente próspera. La antítesis de la Odisea, que vamos a ver después en el capítulo 3. La pobreza de Esmirna era solo material,
porque espiritualmente eran ricos, muy ricos. Y como eran espiritualmente ricos, precisamente ahí los judíos se levantaron para perseguir a los cristianos, calumniándolos delante de los romanos. Imagínense que los judíos decían que adorar a un carpintero que murió como un criminal era una blasfemia, y de esto acusaron a los cristianos de esa ciudad. Los calumniaron ante la corte. Y entonces así, de esa manera, al calumniar el testimonio de un hermano convertido, estás alineándote con Satanás contra los propósitos de Dios. Por eso dice la sinagoga de Satanás. No quiere decir que todos los judíos iban a la sinagoga de Satanás, sino que esos judíos que iban a esa sinagoga, que calumniaba, que difamaba y que promovía planes en contra del plan de Dios, era de Satanás. Como cualquiera que hoy día se levante, calumnie, difame y se proponga estar en contra de los planes de Dios. Nos cueste decirlo o no, esa gente es instrumento de Satanás. A veces nosotros en el ánimo de la tolerancia decimos, bueno, cada uno hace su vida. Pero ojo, porque si hacer los otros su vida es tolerar a alguien que está en contra del plan de Dios, tenemos que tomar una acción. Cristo reconoce esas falsas acusaciones y entonces ahora le dice, no tengas miedo. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. No interpretemos numéricamente los números siempre. 10 días es un periodo que es intenso, no es un día, no son 2 días, son 10 días de sufrimiento, pero también, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, es un tiempo que tiene un límite, es un periodo breve y limitado. Tu sufrimiento no va a ser para siempre, le dice el Señor. Es intenso, puede ser, pero la iglesia tiene que seguir siendo fiel, aunque tenga una persecución intensa. ¿Por qué? Porque la recompensa es la corona de la vida. Esa corona que se ganaban los vencedores que llegaban a la meta. Y acá era muy conocida esta ciudad, había un estadio olímpico por los Juegos Olímpicos. En Mirna y después en Filadelfia va a repetir la misma imagen. Jesús promete honor, victoria a esos creyentes calumniados que siguen, a pesar de las calumnias, caminando con el Señor. Dice que los vencedores no van a sufrir el daño de la muerte segunda, identificada con el lago de fuego. Y acá podríamos decir la muerte de los cobardes, de los incrédulos, de todos los que abominables. Concluyo con esto. Nuestro Señor Jesús es el primero. ¿Por qué? Porque de Él se hizo todo. Él era antes que todas las cosas, y así lo define. Y es el último. ¿Por qué es el último? Porque Él nos va a juzgar a todos. La historia no se terminó. Va a haber un juicio. Él va a volver a hacer un juicio. Es el primero y el último. El que estuvo muerto y está vivo. Ese que está vivo es tu hermano, tu amigo, de todos los creyentes. Muchos nos creemos pobres porque estamos pasando por dificultades económicas. Pero la verdad, la verdadera pobreza de este mundo es morir la muerte eterna y estar por siempre muriendo y muriendo y muriendo, aún conociendo. Muchos ricos de este mundo son pobres en la eternidad. Y algunos que somos pobres exteriormente, somos ricos en fe interiormente, en buenas obras, en privilegios, en dones, en esperanza. Y donde hay esperanza, donde hay esa riqueza espiritual, esa abundancia espiritual, la pobreza o la lucha económica pasajera, puede ser intensa, pero pasajera, puede soportarse mejor. Fíjense lo que dice Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió,
lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Cuando ustedes ven cómo declara esta palabra, ¿qué pasa con ese hombre que llega al reino y encontró un tesoro escondido? No dice que fue y vendió el tesoro. Es paradójico. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo donde estaba el tesoro. El hombre probablemente vivió su vida porque había vendido todo, pero era dueño del tesoro, con la convicción interior de que era rico, aunque no tenía ni un bien material, porque el bien material estaba bajo la tierra, en el campo. Esa es la paradoja del reino, que a veces nosotros queremos ya sacar el tesoro y venderlo, en vez de saber que tenemos un tesoro y vivir como rico. Ahora, si vos supieras que tenés 15 millones de dólares en una cuenta bancaria para hacerte acreedor de esos 15 millones en 10 años, 15 años, 20 años, ¿vivirías como rico o como pobre? Aunque no los uses, los tenés ahí. ¿Cuál sería tu mentalidad? Pensá esto. Pensarías que por ahí, porque ahí tenés eso que invertiste, está ahí, pero no lo tocas, pero está ahí. Tu mentalidad sería de una persona rica, de un multimillonario, aunque vivas el día a día como vivimos todos nosotros. Y Cristo dice, observen esta declaración, la seguridad de la recompensa. Dice, yo te daré. Vamos a recibir la recompensa de la propia mano de Cristo. No dice, yo te voy a hacer que te den, no voy a hacer que venga un ángel y te entregue, yo te daré esa corona. ¿Y qué corona adecuada? Una corona de vida. ¿Saben por qué, hermanos? A muchos de nosotros la vida se nos fue gastando. Hoy yo no tengo el ímpetu y la energía de cuando empecé, Martín, a los 21 años siendo papá tuyo. Y la verdad no tengo el vigor ese. Pero puedo decir una cosa, que si mi vida la gasté sirviendo al Señor, y ese fue el después que nos pasó acá en Estados Unidos a los 35 años cuando el Señor nos encuentra. Si mi vida, si mi vigor fue entregado a eso, va a ser recompensado con una vida mejor, amén, mucho mejor, que ya va a ser eterna y no se va a gastar como nuestras rodillas, Raquel. Allá no vamos a reenviar. Todo el día. Nuestros huesos van a estar sanos. Ahora, la segunda muerte es definitivamente, inefablemente, irremediablemente peor que la primera. ¿Por qué? Porque las agonías de esa muerte van a ser eternas. Es verdaderamente horrible morir y estar siempre muriendo. Miren, los que mueren sin el Señor, mueren sin esperanza. Y en la eternidad, cada día se van a encontrar muertos. Si un hombre es guardado de esa segunda muerte y de la ira venidera, ¿cómo no va a poder soportar lo que hoy esté pasando? Ese es el mensaje de la iglesia de Esmirna, pero es el mensaje a nosotros. Yo no sé, esa carga que decía Raquel, que yo también la sentí, qué buena esa sensibilidad de haber podido orar unos por otros, unos por otros. No sé, pero con la seguridad de que tenemos vida eterna, ¿cómo no vamos a pasar este trago amargo? Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.